Hola amados hermanos, bienvenidos a Catequista RD. Les habla su hermano Roberto Rondón. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un bello pensamiento de los obispos de la Conferencia Episcopal Dominicana, en donde ellos dicen que el católico tiene tres grandes amores. Tenemos la Eucaristía, la sucesión apostólica y también a la Santísima Virgen María. Además, quiero compartirle con dos textos bíblicos, algo breve, sobre cómo debemos de tener nosotros la actitud frente a las polémicas que hay ahora dentro de la iglesia, sobre lo que ya ustedes conocen de la declaración de fiducia supplicans, que ha generado mucha polémica y está poniendo de manifiesto la división interna que hay en la iglesia, especialmente entre los obispos, incluso también entre los sacerdotes. Vamos nosotros primero a mirar cuáles son esos tres amores fundamentados en las Sagradas Escrituras. No vamos a abarcar todas las citas que fundamentan esto, simplemente unas pinceladas acerca de cada una de ellas y veremos que es muy edificante. Así que quédate hasta el final del video y espero que te sea de ayuda espiritual para tu crecimiento en la fe. Así que comencemos. Bien, primer amor del católico es la Eucaristía. Ese es el primer amor, porque Jesucristo la ha instituido. Vamos a leer a Lucas capítulo 22 versículo 15, también el versículo 19 y 20. Y vamos a ver cómo Jesús instituye la Sagrada Eucaristía, la comunión. Aquí encontramos Lucas 22:15. Y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Fíjese lo que Jesús está diciendo. Ardientemente. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, tenía ese deseo y sigue teniendo y seguirá teniendo el deseo de que cada ser humano le reciba. Es decir, de él dársele completamente, plenamente a cada ser humano. Porque en esta Pascua es que Jesucristo instituye la Eucaristía y de ahí en adelante sacramentalmente se le da a todos cuantos les reciben en el Santo Sacramento de la Eucaristía. Y es la gracia más grande que un ser humano puede tener aquí en la tierra, poder recibir la prenda de la vida eterna, el anticipo, poder recibir al mismo Dios en su total esencia, es decir, en su cuerpo, alma y divinidad. Por eso en el versículo 19 va a decir: y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Aquí Jesús claramente ha hecho el milagro más grande que sucede todos los días en el mundo, en la tierra, que es que el pan pase de ser pan a ser el mismo Señor Jesucristo. A esto la iglesia le llama transustanciación. Ya no es pan, sino que pasa a ser otra sustancia, que es ser el cuerpo, la sangre y alma de nuestro Señor Jesucristo, con su divinidad. Con su divinidad. Y por esto, amados hermanos, nosotros adoramos a Dios en la Eucaristía, porque ahí está presente Jesucristo enteramente. Está Él ahí presente. Por esto es nuestro primer y gran amor, Jesús. Por eso vamos al Santísimo a adorarlo. Por eso nosotros sacamos tiempo para ir allí a contemplarle, a mirarle, a dejarnos mirar por Él también. Es importante entonces que nosotros mantengamos esta conciencia. Es nuestro primer amor. Pero esto nos lleva a nosotros al segundo amor. Precisamente como Jesús instituyó la Eucaristía, juntamente ahí mismo también instituyó orden sacerdotal. Es decir, el antiguo sacerdocio que había, levítico,
fue cambiado por el nuevo sacerdocio de la nueva alianza. Precisamente acá, en el versículo 20, cuando Jesús dice, versículo 20, Jesús dice, después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Aquí se ve, es la nueva alianza. Dios hace una nueva alianza con su pueblo. Es decir, que se planifica en lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y resurrección. Y entonces, en el versículo 19, si miramos acá donde dice, hagan esto en memoria mía, haced esto en memoria mía. Ya aquí está dándole un mandato a los apóstoles. Es decir, le está constituyendo sacerdotes para que puedan ofrecer el sacrificio de nuestro Dios, es decir, el sacrificio de Cristo que está ahí. Porque precisamente esto es la Eucaristía, es la actualización de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, del memorial de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y por esto ya ahí entonces entramos a lo que es nuestro segundo amor, la sucesión apostólica. Por eso nosotros amamos al Papa. Vamos ahora a leer Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Por aquí lo tengo. Dice Jesús, precisamente cuando constituye al primer Papa, a San Pedro. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Y el versículo 19 entonces le da la autoridad. Le daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por eso nosotros los católicos que creemos en la palabra de Dios, aceptamos al Papa, amamos al Papa. Pese a lo que suceda, nosotros le amamos y aceptamos al Papa, como dicen. Aceptamos, por decirlo así, el papado, la sucesión apostólica, la sucesión también de San Pedro. Claro, otras denominaciones no aceptan esto porque no aceptan la palabra de Dios, no creen en lo que dice la palabra de Dios y por eso no lo aceptan. De haber creído, lo aceptaran. Y aceptarlo es obedecer a Cristo, por lo tanto no están obedeciendo a Cristo plenamente. Muy bien, amados hermanos, acá también entran todos los apóstoles, no solamente Pedro, sino todos los apóstoles y la sucesión apostólica. Vamos a ver, amados hermanos, que en Apocalipsis 21:14 nos dice la palabra de Dios que la gran ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por eso, amados hermanos, los apóstoles mueren, pero dejaron sucesores. Por ejemplo, cuando San Pedro se puso de pie y pidió que era necesario que se eligiera a alguien para que ocupara el puesto de Judas, precisamente presentaron a 2 y luego entonces se eligió al sucesor de Judas. Cuando los apóstoles murieron, dejaron sucesores y estos sucesores murieron y dejaron otros sucesores, y hasta el día de hoy nosotros seguimos teniendo al presente los sucesores de los apóstoles que tienen que estar presentes siempre hasta que Jesucristo vuelva, porque es lo que ha dicho el Señor en Mateo capítulo 28 versículo 20. Dice: enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Es decir, hasta que Jesús vuelva, el Señor va a estar con la iglesia y también la sucesión apostólica va a estar en la iglesia. Esto es lo que da la garantía precisamente de que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Y un punto muy importante a detallar acá es que la figura de Pedro, la figura del Papa, es una figura de unidad. Si leemos por ejemplo a Hechos capítulo 2 versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó su voz
y con toda solemnidad declaró ante ellos. Aquí vemos a Pedro al frente de la iglesia y junto con Pedro estaban los demás apóstoles. Por eso, la figura del Papa, sucesor de San Pedro, y la figura de los obispos, sucesores de los demás apóstoles, son bien importantes para nosotros los católicos. Por eso le amamos, porque creemos en la palabra de Dios, le creemos precisamente a Dios. Y por esto, amados hermanos, nosotros tenemos que respetar la santa jerarquía de la Iglesia Católica, amar la jerarquía de la Iglesia Católica, amar a los santos sacerdotes, por medio de los cuales Cristo hace esa obra maravillosa de que el pan se convierta en su cuerpo y el vino se convierte en su sangre. Por eso debemos de tratar con santo respeto a todos los sacerdotes. Esto, amados hermanos, nos lleva a que en esta situación actual nosotros no podemos de mirar con resentimiento a ninguno de los que por alguna debilidad o algún descuido han tomado posturas contrarias al Evangelio. Todo lo contrario, debemos de tener misericordia con ellos y orar a Dios mucho por ellos. Bien, entonces tenemos a nuestro tercer y gran amor, la Santísima Virgen María. Algunos van a decir, pero ¿y por qué? ¿Por qué la pones de tercero? ¿Por qué debería de ir de segundo? Y realmente muchos van a argumentar eso, pero el que esté de tercero no la hace menos, no la hace menos. Recordemos, por ejemplo, que cuando Jesús mandó a bautizar, dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo no es más que el Padre y el Padre no es más que el Espíritu Santo. Así que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son Dios. Entonces, el que la Virgen María esté de tercero no la hace menos, no la hace menos. Bien, entonces, amados hermanos, si vamos a Juan capítulo 19, en su versículo 26 al 27, vamos a encontrar que Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Esto quiere decir, amados hermanos, en Juan están cada uno de los discípulos del Señor, cada uno de los bautizados, estamos figurados en el apóstol San Juan. Recordemos que Juan era hijo de Zebedeo, no era hijo carnal de la Virgen María. Y dado que la Santísima Virgen María quedaba solita, José ya había muerto, y como María no tenía hijos carnales, quedaba solita. Entonces Jesús encomienda a la Santísima Virgen María, se le encomienda a Juan, la encomienda, por decirlo así, a la iglesia, todos sus hijos que somos nosotros, y nos la llevamos a nuestra casa, a la casa del corazón. Dice la palabra ahí que Juan se la llevó a su casa. Acuérdense lo que dice Jesús cuando dice que el espíritu sale de la casa, un espíritu maligno sale de la casa, para hacer una comparación de nuestro cuerpo, de nuestra persona, que somos como una casa, precisamente donde Dios quiere habitar. Y cuando nosotros nos llevamos a la Virgen María a nuestra casa, eso significa que nos la llevamos a nuestro corazón, a nuestra vida. Por eso los católicos, los verdaderos cristianos, honramos a la Santísima Virgen María, amamos a la Virgen María, no la adoramos en el sentido absoluto como quieren hacer creer los pastores protestantes a las personas ignorantes que no estudian la palabra de Dios a profundidad para despertar y darse cuenta. No, nosotros honramos, veneramos, amamos a la Santísima Virgen María porque ella fue esa valiente mujer con la gracia de Dios, le dio ese sí definitivo e incondicional a Dios para que el Salvador se encarnara y pudiera ser posible la salvación de cada uno de nosotros. Podemos ver también que la Santísima Virgen María estaba presente en medio de la comunidad y se hace una distinción de ella entre todos. Versículo 14 dice: todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús. Se da cuenta que pone a María aparte, y la madre de Jesús, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y luego dice que allí había alrededor de unas 120 personas. Bien, amados hermanos, entonces por eso la iglesia tiene a María en ese lugar especial, porque el mismo Señor ha querido
que ella lo tenga. Por eso la misma Santísima Virgen María dice en el Magnífica: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, me van a felicitar. Por eso nosotros rezamos el Santo Rosario, felicitamos a la Santísima Virgen María. Dicho esto, porque no voy a abarcar, me podría pasar yo aquí el día entero hablando de la Santísima Virgen María, o de los apóstoles, o de la Santa Comunión, de la Eucaristía, y no terminaríamos buscando y enseñando citas. Solamente quería puntualizar estas cositas breve. Es algo sencillo, pero que nos da una verdadera enseñanza. Ahora yo quiero mostrarle algo, amados hermanos. Saben que actualmente, con la declaración de fiducia supplicans, ha habido mucha confusión en la iglesia. Ha habido también mucha indignación de parte de muchas personas. Hermanos, el dolor mío es que yo no quiero, amados hermanos, y les ruego a ustedes también, no insulten, pase lo que pase. Si usted ve que un obispo se va a favor de la carta de la declaración de fiducia supplicans, no le insulte, no le falte el respeto. Ya hemos leído, la sucesión apostólica es nuestro gran amor. Son seres humanos, no quita que se puedan equivocar. No hay que insultarlo. Vamos a buscar la palabra de Dios para que veamos que no hay que insultar. No vale el insulto. Todo lo contrario, amados hermanos. Nosotros tenemos que rendirle respeto. Pase lo que pase, tenemos que rendirle respeto. Vamos a leer Judas 1:9. Dice acá: el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo y discutía sobre el cuerpo de Moisés, ni siquiera se atrevió a proferir una sentencia blasfema, sino que dijo: el Señor te reprima, o como lo conocemos nosotros, el Señor te reprenda. Y por lo tanto, aquí Judas lo que está diciendo es: miren, no hablen mal contra nadie, no blasfemen, no hablen con malas palabras, no hablen despectivamente en otro sentido. Si volvemos de nuevo y miramos el versículo 10, dice: estos en cambio blasfeman contra todo cuanto no conocen, e incluso se corrompen en lo que se aprende por instinto como los animales. Amados hermanos, somos cristianos católicos. Si decimos que amamos a Jesús, que amamos al prójimo, no podemos responder nosotros con insulto contra una persona que se haya equivocado, ni siquiera con el prefecto para la doctrina de la fe, que veo por ahí que muchos andan usando lenguajes inapropiados para referirse a él, o incluso para referirse al Santo Padre, el Papa Francisco. No podemos nosotros caer en ese juego de Satanás, de nosotros faltar el respeto. Tenemos que tener caridad. Una cosa muy clara, amados hermanos, es que usted no esté de acuerdo con lo que se haya dicho. Y otra cosa distinta es que usted tenga que proferir insultos contra la jerarquía de la iglesia. No, usted no está siendo verdadero cristiano entonces, porque está demostrando que en usted hay maldad y necesita entonces conversión, arrepentimiento, necesita arrepentimiento. Y eso entonces que usted está defendiendo lo mal, está tirando la piedra, juzgando a otro de pecador cuando usted mismo está cometiendo el pecado. Porque acuérdese lo que dijo Jesús: quien llame inútil o imbécil a otra persona será reo de la gehenna, del fuego eterno, por decirlo así. Y por lo tanto, amados hermanos, seamos sensatos. No dejemos que esta situación nos haga caer en pecado. Es una situación de confusión, sí, pero no es un motivo para que usted y yo nos dejemos seducir y empecemos a faltarle respeto a la jerarquía. Empecemos entonces a manchar nuestras almas. La actitud que tenemos que tener nosotros en este momento es una actitud de oración. Orar, también de hacer algún tipo de sacrificio, hasta de llorar si fuera posible,
pero no debe faltar el respeto. Voy a finalizar leyendo a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, y con esto ya vamos a terminar. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: más bien glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre a dar explicación para todo el que les pida una razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando les calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta, contra su buena conducta en Cristo. Ahí está, amados hermanos. ¿No estás de acuerdo con lo que ha sucedido? Bueno, rebate, argumenta, pero hazlo con respeto, hazlo con amor, sin insultar, porque entonces si insultas, está faltando a la caridad. Y entonces, ¿de qué te sirve, hermano, que tú a lo mejor salves a otros, pero te condenes tú por estar insultando? Cuidado con aquellos que eufóricamente andan insultando en las redes sociales, e incluso con aquellos que en nombre de la verdad y defendiendo la verdad empiezan a insultar y a arremeter contra las autoridades eclesiásticas. No, mis amados hermanos, no caigamos en ese juego. Así que actitud de oración, actitud de intercesión en este momento. Orar por el Papa, orar por los obispos, orar por el prefecto para la doctrina de la fe, orar por nuestros sacerdotes, orar para que el Señor envíe su luz admirable, que el Espíritu Santo haga la obra. Recordemos también que es el Espíritu Santo quien va conduciendo la iglesia, y hay cosas que Dios la permite, por algún motivo la permite. Acordémonos, dije que iba a terminar ahorita con la carta de San Pedro, pero bueno, me llega esto a la mente y tengo que decirlo. Acordémonos de San Pablo cuando dice que le contaban acerca de la comunidad de Corintios, que había disensión entre ellos cuando se reunían a la cena del Señor. Y luego San Pablo dice, y está bien que se den esas divisiones para que se vean cuáles son los verdaderos. ¿Cuáles son los verdaderos? En este tiempo en donde se ha dado esta crisis, estemos atentos, observando y descubriendo cuáles son los verdaderos, para saber entonces a quienes debemos de escuchar. Que Dios les siga bendiciendo, amados hermanos. Que el Señor también nos conceda a cada uno de nosotros la gracia de vivir en la humildad, en la sencillez, de saber defender la doctrina de la fe, pero siempre respetando y amando aquello que Él ha instituido. Y así manifestemos un verdadero rostro de Dios hacia los demás en la caridad y el amor. Que el Señor nos conceda esa gracia. Hasta luego.